ACUPE, en estos momentos comienza la homilía. Vocación misionera de los laicos es el tema de la jornada. También durante esta misa a los camaradas uniformados policías militares que han muerto en acto de servicio este año. Y pedimos también por todos los enfermos. Un saludo muy especial también a los peregrinos de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, Guairá, Cazapá. Y también un saludo muy especial a todos los enfermos. Les dije que les saludaría a nuestros pacientes renales de nuestro albergue, el Buen Samaritano, en el hospital de Itagua. Un saludo muy especial a todos ellos que nos están mirando. Queridos hermanos, hermanas, hoy de nuevo llegamos hasta nuestra madre Tupacuyca ACUPE con el corazón lleno de gratitud y con la esperanza puesta en su intercesión, que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que más queremos. No en vano ponemos nuestra confianza en la intercesión de la Virgen Santa. Ella es madre y nos apoya siempre. No desoye nunca nuestras súplicas de hijos. He allí el milagro de las bodas de Caná. Hay una condición fundamental para que la intercesión de la Virgen obre el milagro que pedimos. Y ella nos dice, hagan lo que Él les diga. Hoy Jesús nos enseña, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, construye su casa sobre la roca. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, construye su casa no sobre arena. No basta escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía, es necesario ponerse en camino para anunciar a Cristo. Todos los instantes son tiempos oportunos y necesarios para proclamar la buena noticia, escuchar y poner en práctica las palabras del Señor. Es cumplir también su mandato misionero. Vayan y anuncien el Evangelio en todo el mundo, lo que significa para nosotros anunciarlo en todos los ámbitos que nos toca vivir y actuar. O parupi. El llamado a la santidad de la vocación cristiana se pone en práctica en las situaciones temporales, impregnando con el mensaje evangélico y la ética de Jesús todas las dimensiones de la vida personal, la vida social, familiar, política, cultural, científica, económica, y también a ustedes, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, también en su delicada y específica misión de ser custodios de la seguridad nacional y ciudadana. Los obispos tomamos conciencia de que tanto en la vida pública como en la vida privada hay cristianos inmaduros y también tibios. La formación cristiana que se requiere aportar para el bien de la sociedad debe lograr que la palabra y el don de los sacramentos arraiguen en conductas y valores, en virtudes firmemente enraizadas en la cruz y en la santidad del resucitado. No alcanza con llamarse cristianos, ni con apariencias cristianas. Hay que jugarse la vida en ser como Cristo hoy. Y esta es una carta pastoral que los obispos han escrito este año, en marzo. La Iglesia existe para evangelizar. La razón de su existencia es anunciar y proponer al mundo el reino de Dios.
San Juan Pablo II decía que la iglesia, si no es misionera, es una iglesia enferma. Y también el Papa Francisco expresa que cuando la iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial, o sea, centralizada en sí misma, y entonces se enferma. Los laicos son la inmensa mayoría en la iglesia. Los laicos son la iglesia, junto con sus pastores. Así que este mandato misionero los interpela con fuerza. Son misioneros. Anuncian a Cristo a tiempo y a destiempo. Predican el Evangelio con sus vidas. Edifican sobre la roca de su palabra. Los tiempos que vivimos nos exigen edificar nuestra fe sobre la roca firme para resistir los embates de la vida, las lluvias, las tormentas, las dificultades encontradas en el caminar. En este sentido, los obispos tenemos también la tarea de seguir acompañando al interior de la Iglesia y en la sociedad paraguaya la formación de santos que asumen con alegría el desafío de ir contra la corriente del hedonismo, de la corrupción, del individualismo, de la apatía, de la mentira, del abuso de poder, de la cultura frívola del dinero, de la comodidad complaciente con el mal. Los cristianos que Cristo necesita para nuestra realidad hoy deben encarnar valores y destacar virtudes que contribuyen a la comunión, al diálogo, a la fraternidad, al bien de la casa común. San Francisco de Asís decía a sus hermanos: prediquen el Evangelio en todo momento y, de ser necesario, también con las palabras. Este es el desafío de la Iglesia y sus miembros, que prediquemos el Evangelio con nuestro ser y quehacer cotidiano. A veces las actitudes hablan más que las palabras. Podemos ser más elocuentes con actitudes caritativas que solamente con palabras. Nuestra vida es el único evangelio que la gente entiende. O el evangelio que la gente rechaza cuando somos incoherentes. La vocación misionera de los laicos exige asumir el desafío de ser levadura del evangelio en su ambiente, sobre todo con su testimonio de vida, orientada por la caridad al prójimo. La sociedad debe ver en ustedes el amor mutuo, la misericordia, la generosidad y el compromiso con el bien común. Su vida, su forma de ser, su forma de tratar a los demás, su comportamiento en sus deberes como ciudadanos, como profesional, como esposos, padres de familia, madres, entre otros, debe ser reflejo de los valores del Evangelio. Se evangeliza por atracción, no por proselitismo. He ahí el ejemplo, y no podíamos no hablar de la beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, quien en su vida laical, ella fue laica, estuvo trabajando en apostolado, en el seguimiento a Cristo, en la acción católica, y ella encarnó la misericordia de Dios e iluminó la vida de las personas. Y siempre digo, o sea, con la fragancia que manaba de su corazón, era una fragancia muy particular de santidad, y sobre todo en las situaciones de periferia existencial, como cuentan los biógrafos de esta joven entregada a la causa del Evangelio. En efecto, cuentan
que le dio también a ella ir a las cárceles para visitar a los presos, aun cuando los padres no lo sabían. Se acordó un día del pasaje del Evangelio en que el Señor dice: estaba preso y viniste a visitarme. Mateo 25. Chiquitunga decidió visitar en la cárcel al poeta político anarquista Marcelino Valiente. El anarquista empezó a conmoverse ante la verdad transparente y el testimonio de la muchacha que le visitaba, y él dijo: dio luz a mi fe, una fe de cristiano viejo y oxidado. Chiquitunga reabrió su vida a la esperanza y le quitó de las manos incluso la decisión de suicidarse, porque estaba pasando por una gran depresión. Lo condujo sin forzarle y por voluntad propia a la confesión de sus pecados. Le consiguió un sacerdote y el reencuentro con Jesús. Y empezó para el poeta una vida de fe, hasta llegó a predicar a Cristo más adelante y a rezar el rosario todos los días en su reconstruido hogar, o sea, en su reconstruida vida, podríamos decir, donde encuentra la libertad, estando preso, la libertad que solamente el Señor nos puede dar. Por eso el Señor nos dice: yo he venido para hacerles libres. Con su existencia y en su forma de ser, con su cercanía a un hombre sin fe y sin esperanza, Chiquitunga tocó la vida de este hermano con la misericordia de Dios. Vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio, es el mandato del Señor. Hay territorios de misión que desafían la fe comprometida de los bautizados, que trabajan en puestos de liderazgos y de responsabilidad en esos ámbitos. El mundo político, los poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos departamentales y municipales, el mundo de las empresas, la producción y el trabajo, el mundo de las finanzas, el mundo de los uniformados, el mundo de los medios de comunicación, el mundo del deporte, el mundo de la cultura y del espectáculo, el mundo de la educación, en fin, en tantos otros ámbitos de la vida pública. Conocemos de muchos cristianos que ocupan cargos de responsabilidad en estos ámbitos. En ese sentido, me permito recordarles las palabras del Papa Francisco. Es cierto que hay testimonios, dice el Papa, de católicos ejemplares en la escena pública, pero se nota la ausencia de corrientes fuertes que están abriendo camino al Evangelio en la vida política de las naciones. Hay muchos que se confiesan católicos y no nos está permitido juzgar sus conciencias, pero sí sus actos, que muchas veces ponen de manifiesto una escasa coherencia con las convicciones éticas y religiosas propias del magisterio católico. Les alentamos que asuman compromiso bautismal, siendo fermento del Evangelio, y que en sus decisiones y en sus actos, en el ámbito de su competencia, reflejen los valores del reino de Dios. Y les invitamos a conocer y dejarse guiar por la doctrina social de la Iglesia, que les ayudará a construir su fe sobre roca firme, y de ese modo también dar el debido testimonio de que realmente son seguidores del Señor, hombres de iglesia. El mandato es: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Toda la creación significa también todos los aspectos de la vida humana. Es un mandato de caridad que abraza todas las dimensiones de la existencia,
todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada del humano le puede resultar extraño. ¿Cuál es el contenido de la buena noticia que debemos anunciar? Proclamar la liberación de los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor, ser portadores de los valores del Evangelio, es vivir los valores que Él, Jesús, vivió. Entre otros, destacan la obediencia a Dios Padre, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la lucha contra el mal, la compasión, el perdón, el servicio, la solidaridad, la confianza y el optimismo, la igualdad entre los seres humanos. Un nuevo Paraguay necesita realmente, y soñamos y trabajamos por un nuevo Paraguay, necesita de laicos comprometidos con Cristo y su Iglesia, que desde su conversión personal a Dios busca y trabaja por instaurar los valores del reino de Dios en nuestra sociedad. Es necesario esa conversión para que la sociedad paraguaya, con mayoría católica, supere la inequidad social estructural, los vicios de corrupción, de la impunidad, del individualismo egoísta, de la codicia que margina, excluye y mata al prójimo por falta de salud, educación, tierra, techo y trabajo. Es mandato del Evangelio la opción preferencial por los pobres, por los pequeños, por los indefensos, también a modo de Cristo que ha venido sobre esta tierra justamente para asistir, estar, vivir con los necesitados, con los pecadores. Es necesario escuchar a los más pobres de nuestra sociedad, cuyos rostros dolientes nos interpelan y cuya situación clama justicia. No podemos quedar indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos indígenas, campesinos, que han sufrido y sufren desalojos inhumanos en estos días. Pedimos que se proteja la vida de los más vulnerables, asegurando que en sus reclamos legítimos o en disputas por conflictos de propiedad, estos no sean perjudicados y postergados a favor del poder económico de otros, poder económico. Vemos que nuestra sociedad está polarizada, dividida, confrontada con actitudes sectarias que impiden la consecución del bien común. Hay una necesidad imperiosa de diálogo en la sociedad paraguaya y en la propia Iglesia como parte de la sociedad. La fraternidad y la amistad social son el camino para construir una sociedad mejor sin exclusiones. Nos necesitamos todos, nos pertenecemos todos. El camino del diálogo en pos del bien común debe generar un nuevo estilo social y político. Junto al Papa Francisco les invito, hermanos, hermanas, laicos, que no queden indiferentes en las cosas públicas, ni replegados dentro de los templos, ni que esperen las directivas y consignas eclesiásticas para luchar por la justicia, por formas de vida más humanas para todos. Laicos católicos, sean discípulos misioneros del Señor. Mucho lo. Vayan y anuncien la buena noticia a nuestro pueblo. Transformen su familia, su lugar de trabajo, participen en la vida pública, en las organizaciones vecinales, en su partido político, en las cooperativas.
sean fermento en la masa, iluminen con el testimonio de su vida las sombras del pecado que amenazan la dignidad de los más pequeños, de los pobres, de los vulnerables de nuestra sociedad. La transformación social, según los valores del Evangelio, comienza con la conversión personal, y con una vida ejemplar en el seno de la propia familia, iglesia doméstica y núcleo fundamental de la sociedad. Tengo un barete a llevar, de familia y hacer de que ellas sean lugar de oración, que sea la iglesia doméstica, ahí donde nos encontramos con puertas abiertas, sobre todo el corazón, y unos y otros, para ser promotoras del bien social, cuna de vocaciones, educadora de la fe de los hijos. En primer lugar, para la misión, es la familia tan golpeada, tan amenazada por otros factores internos, externos, que requieren un compromiso y una fe sólida. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendigan, nos acompañen y nos fortalezcan para que seamos auténticos discípulos misioneros al servicio de los valores del reino para la transformación del Paraguay. Y pedimos que la Virgen Santísima, nuestra Madre María, junto con su esposo San José, ejemplo de vida y testimonio de compromiso laical, intercedan por esta intercesión. Y a María Santísima le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. 7:46 de esta